Llevo años trabajando como comerciante en el Amazonas. El río es mi vida, mi camino, mi hogar. Lo conozco como la palma de mi mano, sus curvas, sus rápidos, sus remansos. Pero también sé que es un lugar lleno de misterios. El agua es oscura, casi negra en algunas partes, y siempre parece esconder algo bajo su superficie. La selva que lo rodea es densa, impenetrable, y los sonidos que vienen de ella son constantes: el croar de las ranas, el canto de los pájaros, el crujir de las ramas. Es un lugar hermoso, pero también inquietante. Y aunque he navegado por él incontables veces, siempre he sentido que hay algo más, algo que no puedo explicar. Mis viajes suelen ser largos. Llevo mercancías de un pueblo a otro, cruzando el río en mi bote, cargado hasta el borde con sacos de arroz, cajas de herramientas y todo lo que la gente necesita. A veces, los viajes son tranquilos, el agua está calmada y el sol brilla en lo alto. Otras veces, las tormentas azotan el río y tengo que luchar contra las corrientes para no volcar. Pero siempre llego a mi destino. Es mi trabajo y lo hago con orgullo. En los pueblos, la gente siempre tiene historias que contar. Hablan de espíritus que habitan en la selva, de criaturas que nadie ha visto pero todos temen. La mayoría de las veces, no les presto mucha atención. Son solo cuentos, supersticiones de gente que vive alejada del mundo. Pero hay una historia que siempre me llamó la atención, la de un ser que habita en el río. Lo llaman el guardián y dicen que protege las aguas, que aparece en las noches para vigilar a los que navegan. Nunca le di mucha importancia, pero siempre sentí que había algo de verdad en esas palabras. Algo que no podía ignorar. Una noche, mientras navegaba bajo la luz de la luna, escuché un sonido extraño. Al principio, pensé que era el viento o quizás un animal en la orilla. Pero el sonido se volvió más claro, más cercano. Era como un susurro, un murmullo que venía del agua. Me detuve un momento, mirando a mi alrededor, pero no vi nada. El río estaba tranquilo, la superficie del agua como un espejo. Y entonces, lo vi. Algo se movía en el agua, algo grande. Al principio, pensé que era un tronco o quizás un caimán. Pero no. Era una figura oscura, que se deslizaba con una fluidez antinatural. Me acerqué un poco más y pude verlo con claridad. Era enorme, con una piel que parecía mezclarse con el agua, brillando bajo la luz de la luna. Tenía ojos grandes y profundos que parecían mirar directamente a mí y una boca llena de dientes afilados. No hacía ningún movimiento agresivo, solo flotaba allí, observándome. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. El ser no parecía peligroso, pero su presencia era abrumadora. Era como si el río mismo hubiera cobrado vida, como si las aguas se hubieran levantado para mirarme. Decidí no hacer nada, simplemente continuar mi viaje, manteniendo un ojo en el ser. Lo seguí con la mirada mientras me alejaba, y él me siguió durante un rato, siempre a la misma distancia, siempre en silencio. Finalmente, se sumergió y desapareció en las profundidades del río. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi bote, mirando el agua, preguntándome qué había visto. ¿Era real? ¿O era solo mi imaginación, jugándome una mala pasada después de tantos años en el río? No lo sabía, pero una cosa era segura: el Amazonas ya no era el mismo para mí. Había algo en sus aguas, algo que no podía entender, pero que sabía que estaba ahí, observándome, esperando. Después de aquel primer encuentro, el río ya no fue el mismo para mí. Cada vez que navegaba, sentía que algo me observaba desde las profundidades. No era una sensación de peligro, sino de curiosidad, como si el ser estuviera esperando a que yo hiciera algo. Al principio, intenté convencerme de que había sido mi imaginación, que el cansancio y la soledad de los viajes me estaban jugando una mala pasada. Pero no podía negar lo que había visto. Aquella figura oscura, aquellos ojos profundos, aquella boca llena de dientes afilados. Era real, y estaba ahí, en el río. Los encuentros se volvieron más frecuentes. No todas las noches, pero sí con suficiente regularidad como para que no pudiera ignorarlos. A veces, el ser aparecía cerca de la orilla, otras veces en medio del río, pero siempre en silencio, siempre observándome. Nunca hacía ningún movimiento agresivo, nunca se acercaba demasiado. Era como si solo quisiera recordarme que estaba ahí, que el río era su territorio y que yo era un invitado. Comencé a notar patrones en sus apariciones.
Siempre era en las noches más tranquilas, cuando el agua estaba calmada y la luna brillaba en lo alto. Nunca aparecía durante las tormentas o cuando el río estaba agitado. Era como si prefiriera la calma, como si necesitara esa quietud para mostrarse. Y siempre, siempre, me miraba. Aquellos ojos grandes y profundos parecían ver más allá de mí, como si supieran cosas que yo no podía entender. Un día, decidí investigar. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Hablé con la gente de los pueblos, preguntándoles sobre el ser. Algunos lo llamaban el guardián, otros el espíritu del río. Las historias variaban, pero todas coincidían en una cosa: el ser no era malvado. No era un monstruo que atacaba a los viajeros o hundía los botes. Era un protector, un vigilante que cuidaba las aguas y a quienes las navegaban. Algunos decían que era un espíritu antiguo, otros que era una criatura que había vivido en el río desde tiempos inmemoriales. Pero todos estaban de acuerdo en que no había que temerle, solo respetarlo. Esa idea cambió mi perspectiva. Ya no veía al ser como una amenaza, sino como parte del río, parte de la selva. Era como si el Amazonas tuviera su propio guardián, una criatura que aseguraba que todo estuviera en orden. Y yo, en mis viajes, era solo un visitante, alguien que pasaba por su territorio. Comencé a sentir una especie de conexión con el ser, como si hubiéramos establecido un entendimiento tácito. Él me observaba y yo lo respetaba. Era una relación extraña, pero funcionaba. Sin embargo, había algo que no podía evitar preguntarme: ¿por qué yo? ¿Por qué el ser me había elegido para mostrarse? No era el único que navegaba por el río, ni el único que había escuchado las historias. Pero yo era el único que lo había visto, el único que lo había sentido tan cerca. Tal vez era porque pasaba más tiempo en el agua que la mayoría, o porque había desarrollado una conexión especial con el río. O tal vez era algo más, algo que no podía entender. Una noche, mientras navegaba bajo un cielo lleno de estrellas, el ser apareció de nuevo. Esta vez, se acercó más que nunca, casi rozando el bote. Me quedé quieto, sin hacer ningún movimiento brusco, y lo observé. Era impresionante, con su piel oscura que brillaba bajo la luz de la luna, sus ojos profundos que parecían contener todo el misterio del Amazonas. Me miró por un momento, como si estuviera evaluándome, y luego se sumergió lentamente, desapareciendo en las profundidades del río. Esa noche, sentí que algo había cambiado. No sabía qué, pero sabía que el ser y yo habíamos llegado a un entendimiento. Ya no era solo un observador silencioso, era parte de mi viaje, parte de mi vida en el río. Y aunque no podía explicarlo, sabía que eso era importante. El último encuentro con el ser ocurrió en mi viaje final antes de retirarme. Había decidido que era hora de dejar el río, de volver a casa y descansar. Pero antes de irme, quería despedirme del Amazonas, de sus aguas, de su selva, y de aquel ser que había sido parte de mis viajes durante tanto tiempo. Navegué bajo la luz de la luna, sintiendo el aire fresco en mi rostro y el suave balanceo del bote en el agua. El río estaba tranquilo, como si supiera que era mi última noche. Fue entonces cuando lo vi. El ser emergió de las profundidades, más grande y más imponente que nunca. Esta vez, no se quedó a la distancia. Se acercó lentamente hasta que estuvo justo al lado del bote. Podía ver cada detalle de su piel, que parecía estar hecha de agua y sombras, y aquellos ojos profundos que me miraban con una intensidad que nunca antes había sentido. No sentí miedo, solo una profunda reverencia. Era como si el río mismo se hubiera materializado para decirme adiós. El ser flotó allí por un momento, mirándome, y luego hizo algo que nunca había hecho antes: extendió una especie de tentáculo o rama, que se deslizó sobre el borde del bote. No tocó nada, solo estuvo ahí, como si estuviera ofreciéndome una despedida. Me quedé quieto, sin saber qué hacer, y luego asentí con la cabeza, como si entendiera. El ser me miró por un instante más, y luego se sumergió lentamente, desapareciendo en las oscuras aguas del Amazonas. Me quedé allí, en medio del río, sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud. Sabía que no lo volvería a ver, que esa era la última vez que nuestras vidas se cruzaban. El ser había sido parte de mi viaje, parte de mi historia, y ahora era hora de seguir adelante. Continué navegando hasta llegar a mi destino, donde dejé el bote y me preparé para regresar a casa. El retiro no fue fácil. Después de tantos años en el río, era difícil acostumbrarme a la vida en tierra firme.
Pero llevaba conmigo los recuerdos de mis viajes, de las noches bajo la luna, de las tormentas que superé y de aquel ser que me había observado desde las profundidades. No hablaba mucho de ello, pero a veces, en las noches tranquilas, recordaba aquellos ojos profundos y esa presencia silenciosa. Sabía que el río y su guardián seguirían ahí, protegiendo sus aguas y sus secretos. A veces, me preguntaba si alguien más lo había visto, si alguien más había sentido esa conexión con el ser. Pero no buscaba respuestas. El Amazonas era un lugar lleno de misterios, y algunos de ellos estaban destinados a permanecer intactos. El ser era parte de ese misterio, parte de la magia del río, y yo había tenido el privilegio de ser testigo de su existencia. Ahora, cuando miro un mapa del Amazonas, siento una mezcla de nostalgia y respeto. El río ya no es mi hogar, pero siempre será parte de mí. Y aunque no sé si el ser sigue ahí, si alguien más lo ha visto, sé que el Amazonas está en buenas manos. El guardián del río sigue vigilando, protegiendo y asegurándose de que todo esté en orden. Y eso es algo que siempre llevaré conmigo. Si te ha gustado esta historia de misterio y realismo mágico, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. ¿Crees que el guardián del río sigue protegiendo las aguas del Amazonas? ¿O es solo una leyenda que vive en la mente de quienes lo han visto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima historia.